estudiantes, ¿cómo están? Entonces vamos a seguir con fisiología renal. E iniciamos pues, espérate. Fisiología renal. Ahí ven todos la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Y iniciamos pues haciendo preguntas, ya que ustedes desarrollaron pues un trabajo que fue el de la tasa de filtración glomerular. Entonces vamos a tomar unas notas de pronto también participativas. Ya ustedes ya están en tercer semestre, ya la maduración es un poco más grande, entonces pues es pertinente realizarla. Listo. Entonces, a ver, así a modo, ¿quién me quiere contar entonces qué es la tasa de filtración glomerular? Profe, por lo que investigué, es como la forma de saber cuánta sangre pasa por el riñón. ¿Cuánta sangre pasa por el riñón? Que también está funcionando este. Y que también esté funcionando este. ¿Cómo es tu nombre? Erika Manrique. ¿Quién está de acuerdo con Erika? Profe, ¿no sería la cantidad de sangre que pasa por los glomérulos? La cantidad de sangre que pasa por los glomérulos. ¿Cómo es tu nombre? Paula Jaramillo. Paula. ¿Quién quiere completar? Paula dice que es la cantidad de sangre que pasa ¿por dónde? Por los glomérulos. Exacto. Profe, Listo. pues ¿Quién? estoy de acuerdo con mi compañera, pues ya que pues los glomérulos son los que filtran la sangre para pues reabsorber esos, como los materiales útiles, por decirlo así, y pues extraer los desperdicios que van a formar posteriormente la orina. Ok. ¿Cómo es tu nombre? Catalina Vallejo. Listo. Entonces Catalina dice que, o lo que las compañeras han dicho, que la filtración, la tasa de filtración glomerular es la cantidad de sangre que sí evidentemente tiene que pasar por el glomérulo. ¿Para qué? Para posteriormente ser filtrada. ¿Quién más quiere aportar? Profe, pues lo que yo he investigado, pues la tasa de filtración es como un análisis que se hace pues en la sangre, Ajá. pues como para evaluar el funcionamiento que tienen los riñones, ¿no? Y eso se divide pues en un resultado normal, por debajo de lo normal y muy por debajo de lo normal. Ok. ¿Y tú qué crees que, digamos, yo puedo evaluar que me indiquen que hay o sea, un parámetro clínico o en sangre, como tú me dices, que me permita evaluar entonces la tasa de filtración glomerular? ¿Cómo es tu nombre? Alejandro Rincón, profe. Alejandro. Profe, ¿le puedo complementar a mi compañero? Claro. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice porque es una forma que se realiza en un examen que se necesita una muestra de sangre. Entonces, digamos, se utilizan diferentes fórmulas para perritos adultos o gatitos adultos o cachorritos. Entonces se deben tener en cuenta la edad, la medición de la creatinina en sangre, que más adelante se sabrá con esto.
El sexo, pues macho o hembra, y el peso. Entonces, el examen es una depuración de creatinina, el Ujú. cual consiste en recoger la orina durante 24 horas. También puede brindar un cálculo aproximado de actividad renal. Entonces, hay que tener en cuenta que la tasa de filtración glomerular puede aumentar debido a una hiperproteinemia, lo que tú nos has Ujú. explicado en clase. Esto pues por una constricción en la arteriola deferente y Ujú. una disminución renal que puede ser causada por muchos tipos de enfermedades. Y pues Ok. bueno, cuando la función renal disminuye debido a una lesión o enfermedad, la tasa de filtrado disminuye y los productos de desecho empiezan a acumularse en la sangre, profe. Listo. ¿Cómo es tu nombre? Helen Natalia Torres Real, profe. Muy bien. ¿Quién más quiere participar? ¿O qué es la creatinina? ¿Quién me podría definir qué es la creatinina? Profe, pues la creatinina está relacionada con el aclaramiento, que es como algo que se debe tener en cuenta para este cálculo, ¿no? Bueno, ¿pero qué es? Bueno, lo que yo investigué es que la prueba de aclaramiento está relacionada con la creatinina exógena, que Ujú. es muy factible de hacer en la clínica. Entonces, Sí. pues se prepara esta que se utiliza, pero que no está registrada para su uso. Entonces, en general, pues siempre se requiere una evaluación de la función renal mediante esta. O sea, es como la forma en la que se hace este cálculo. Es como lo que se utiliza para hacer este cálculo. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Wendy Vélez. Eso me gusta que, digamos, hablen diferentes cosas para complementarse. ¿Quién más quiere participar? A ver, y me Profe, explica qué pues es la creatinina. lo que A yo ver. había investigado, la creatinina es como un producto de desecho Ujú. que pues es filtrado por los riñones y se excreta Ajá. por la orina. Ok. ¿Y de dónde proviene ese producto de desecho? De los músculos, doctor. ¿Solamente de los músculos? La gran parte viene de los músculos de un ritmo constante. ¿Y pero qué es entonces esa creatinina? ¿Es un metabolismo de qué? De la utilización de proteínas o de los compuestos nitrogenados. ¿Sí ves? Entonces, eh, cuando aumenta esa creatinina, pues va a generar también signos sistémicos, porque como es un producto de desecho, obviamente que debe excretarse, pero como no se excreta y aumenta en sangre, pues va a generar, por ejemplo, signos neurológicos, ¿sí? Va a generar signos, ulceraciones en la cavidad oral, va a generar vómitos, ulceraciones gástricas, ¿sí? Va a generar varias ulceraciones a través del tracto gastrointestinal, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo también en cuenta. Otro parámetro que uno tiene para evaluar es el BUN, que es el nitrógeno ureico en sangre, ¿sí? Esos compuestos nitrogenados, por su bajo peso molecular, tienen la capacidad de atravesar pues el capilar glomerular y atravesar pues toda esta barrera glomerular como tal y pasar a los túbulos y ser filtrado, ¿sí? No todas las sustancias se pueden filtrar. Hay sustancias que definitivamente por su gran tamaño, por su peso molecular, no se pueden filtrar, ¿sí? Como por ejemplo las Una proteínas. persona proteína, ¿no, doctor? Las proteínas no se deben filtrar. No, y no se pueden perder en el momento de la orina primitiva. Digamos, si Ujú. se le pasa al glomérulo, vuelven en la reabsorción, y la reabsorben, vágase la redundancia, para no tener esa pérdida.
a menos de que sea algo patológico. No sé si patológicamente se puede perder proteína en Bueno, orina. sí. No se debe perder, no se debe perder normalmente, no se debe perder proteína por la orina, porque si no se generaría una proteinuria. ¿Sí? Y se debe precisamente a eso, porque, por ejemplo, la albúmina tiene un alto peso molecular, ¿sí ves? Y pues con este alto peso molecular, pues van a haber dos respuestas. Una que en el endotelio del capilar glomerular, que es un epitelio fenestrado, o sea, que es un epitelio que tiene, por decirlo así, una serie de poros, ¿sí? Permite pasar inicialmente, pues, ciertas moléculas de bajo peso molecular. Adicional, hay unas células especiales que están abrazando todos esos capilares glomerulares, que son los podocitos. Esos podocitos son, como su nombre lo dice, podo significa eh, pie, pies, como muchos pies, eh, y lo que hacen es que abrazan pues ese capilar glomerular con el fin o con la finalidad de también repeler sustancias que tengan una carga, que sean de alto peso molecular y que tengan carga negativa. Y las proteínas obviamente tienen una carga negativa, por lo tanto son repeladas también por los podocitos. Entonces hay que tener en cuenta también todas esas estructuras que tenemos a nivel conformando el glomérulo, en cuanto a la tasa de filtración glomerular, que serían pues también estos podocitos, el endotelio fenestrado, ¿sí? Las diferentes presiones que vamos a ver, porque también tenemos que tener en cuenta la cápsula de Bowman y el espacio de Bowman, porque el espacio de Bowman es el camino que nos va a dirigir hacia los túbulos. Por lo tanto, tiene mucho que ver con que permita que las sustancias también atravesen, porque van a seguir entonces las leyes de Starling, ¿no? Y vamos a tener en cuenta diferentes presiones que también tienen que ver con la tasa de filtración glomerular. ¿Sí ves? Por ejemplo, las presiones que van a generar tanto el espacio de Bowman como las que van a generar las presiones dentro de los capilares glomerulares. Ese tipo de presiones también me van a tener influencia sobre esa tasa de filtración glomerular. ¿Sí? Adicional, pues obviamente a lo que mencionaba la compañera, creo que era Helen, que mencionaba que las arteriolas y todo esto también tenían que ver, obviamente, porque era lo que hablábamos inicialmente, para mantener una tasa de filtración glomerular adecuada, el riñón tiene que tener en cuenta también su entrada y su salida, pues, del glomérulo, que pues se van a dar obviamente por la arteriola aferente y por la arteriola eferente, ¿sí? Y que ellas van a tener una relación en su diámetro con el fin de mantener una adecuada filtración glomerular. Si llega suficiente aporte de sangre y sale a la arteriola aferente una cantidad de sangre que va a ser más restringida con el fin de que alcancen a pasar, porque mira que cuando hablamos de esos capilares glomerulares, recuerda que ese capilar prácticamente es la transición o el contacto que hay entre los lechos vasculares y los tejidos. O sea que prácticamente cada actividad o cada capilar, cada estímulo de cada capilar glomerular, podemos prácticamente relacionarlo con el aporte que está llegando a los diferentes tejidos del organismo. ¿Sí? Podemos relacionarlo con eso. Lo que pasa es que sabemos que el aporte, por eso el aporte de sangre
hacia los riñones es bastante grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las células del riñón, que son las nefronas, ya las habíamos mencionado en las clases anteriores, tanto la nefrona cortical como glomerular, las dos tienen capacidades de filtración. Lo único que va a variar entre ellas, pues va a ser la diferencia de sus túbulos. Pero en realidad tienen entonces un grado de filtración las dos. Sí, entonces toda esa cantidad de nefronas que posee el riñón, pues finalmente van a recibir ese gran aporte sanguíneo, permitiendo pues así el paso de ciertas sustancias que deben de ser desecho normalmente en el organismo, bien sea los compuestos nitrogenados, como hablábamos ahorita, el BUN y la creatinina, ¿sí? O algunos electrolitos, ¿sí? Otros van a ser reabsorbidos. Vamos a ver cómo ocurre eso y en realidad cuáles son los que se eliminan finalmente por la orina. Entonces, tener en cuenta siempre las presiones, la ley de Starling. Entonces, vamos a hablar de la presión osmótica y de la presión hidrostática de la cápsula de Bowman o el espacio de Bowman y de los capilares glomerulares. Esa diferencia entre esas presiones van a permitir entonces que pase agua y que pase ciertas sustancias, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Doctor, una pregunta. ¿Este tejido en algún momento se puede llegar a inflamar o algo así? ¿Cuál tejido? Hablemoslo como tal, el riñón. ¿El órgano del riñón se puede llegar a inflamar Claro, debido a algún motivo? sí, obvio. La inflamación del riñón se llama nefritis. Claro, el riñón, digamos, si usted se deshidrata, el riñón ya está empezando a tener problemas, digamos, si usted no se hidrata adecuadamente, ya empieza a tener problemas en la perfusión renal y empieza a tener problemas. Hay bacterias que van a generar problemas, como por ejemplo la leptospira, ¿sí? Bacterias que finalmente pues van a generar problemas sobre el riñón, porque es que el riñón es muy sensible a toda esa llegada, a todo ese aporte o a esa disminución, a esa hipovolemia, a esa isquemia, ¿sí? Es muy importante. Y más importante aún en el gato, ¿sí? Porque el gato nace con cierta cantidad de nefronas, con una cantidad menor que inclusive la de las demás especies. Por lo tanto, está predispuesto a enfermarse del riñón. Porque a medida que se vaya pasando la edad y que hayan procesos en los cuales alteren la perfusión renal, pues van a generar problemas o muertes de nefronas. Varias enfermedades, muchas enfermedades, ¿sí? También los cálculos, la predisposición a el precipitado de esos minerales que finalmente permiten que se acumulen como cálculos o que se concentren como cálculos, también van a generar problemas a nivel renal, ¿sí? Y por eso, digamos, hablábamos en un momento del proceso de la azotemia o la azoemia, ¿sí? Que tenemos que tenerlo en cuenta en el momento de interpretar los procesos patológicos. ¿Sí ves? Porque la azoemia o la azotemia es el aumento de la creatinina. Y no solo de la creatinina,
sino también vamos a tener una azotemia con el aumento del boom. ¿Sí ves? El boom y la creatinina aumentan, que son los compuestos o los desechos nitrogenados, y al momento en que aumentan, pues van a generar entonces una azotemia, que se puede clasificar en una azotemia prerrenal, renal y posrenal. ¿Sí ves? Esa azotemia prerrenal es a causa de una deshidratación o de una hipovolemia. Entonces, si ustedes son un paciente deshidratado, si le toman el BUN y la creatinina, ¿cómo va a salir? Muchachos. ¿Alta, profe? Exactamente. ¿Sí ves? Si ustedes tienen un paciente que está deshidratado, le toman una muestra y miden el BUN y la creatinina, le van a salir aumentados. ¿Y por qué? Es como un aviso de que puede haber una gran, algo muy perjudicial en en el riñón como tal, profe. Porque siempre que el Por boom y eso, la pero lo que... creatinina, disculpa. Es que cuando siempre se relaciona con un fallo renal, ay, se me olvidó, un fallo renal. Pero ojo, porque, no, pero ojo porque ahorita te estoy clasificando, digamos, lo que es la azotemia y te estoy diciendo que la azotemia es de tipo prerrenal, renal y posrenal y que la de tipo prerrenal se debe a una deshidratación o a una hipovolemia, no a una falla renal todavía. Ah, ok, profe, disculpa. Entonces, digamos, ¿a qué se debería, digamos, un paciente deshidratado aumenta, hay una azotemia prerrenal, pero ¿por qué? Por falta de hidratación, profe. ¿Y por qué la falta de hidratación va a llevar entonces a la azotemia prerrenal? Le estoy diciendo que una deshidratación sí genera azotemia prerrenal. ¿Pero por qué? Por el exceso de nitrógeno en la sangre. No, porque la azotemia no, porque es por la deshidratación. Profe, pero luego en la azotenia renal no hay una disminución en el flujo sanguíneo por riñón, ¿En la renal o en la prerrenal? en la prerrenal, perdón. Sí, hay una disminución del volumen. Hay una disminución de la perfusión renal. Y si hay una disminución en la perfusión renal, ¿qué va a haber? Pues una disminución en la tasa de filtración glomerular. Ahora, si la azotemia entonces es el renal, cualquier patología que coincida con enfermedad del riñón, bien sea de tipo infecciosa o de cualquier índole, va a generar entonces también la azotemia renal. Pero ya se ve afectado el riñón, ya hay un proceso renal. ¿Y si la azotemia por renal, a qué se debería? Obviamente que si es renal, pues va a atacar el parénquima renal y pues se van a ver influenciada entonces la muerte de nefronas, ¿no? Eso es lógico.
Pero si es entonces por renal, ¿a qué se vería afectado? ¿Ustedes qué pensarían? Si es por renal. Muchachos, si es por renal, ¿qué se ve afectado? Pues todo lo que sigue después del riñón. Cualquier estructura que se vea afectada después del riñón, por ejemplo, eh, los uréteres, la vejiga, la uretra. Todos esos procesos pues van a finalmente generar problemas o una azotemia por renal. Por ejemplo, un cálculo urinario, por ejemplo, una cistitis o una neoplasia que finalmente esté obstruyendo algún urétero o la salida de la vejiga, ¿sí? Un FLUD, que es una obstrucción del tracto urinario bajo que se da en el gato y que, digamos, si no se sabe manejar, es mortal. Sí, o sea, es una enfermedad complicada y si el médico en realidad no la sabe controlar, es mejor que no lo haga porque si no va a generar problemas sobre el animal. Ahorita hay un parámetro muy importante y que permite la detección precoz de la insuficiencia renal, que es la medición del SMDA, ¿sí? Que es una sustancia pues que es normalmente filtrada por el riñón. Eso ha sido últimamente, eso más o menos por ahí en el 2017 creería yo, hasta la época pues se está empezando a utilizar y es muy importante. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Kevin. Cuando un animal, digamos, toca anestesiarlo, porque, digamos, se le hacen exámenes renales y porque en algunos casos, digamos, en un perro que ya está muy viejito, no se le puede hacer cirugía, pues, bajo anestesia. Precisamente porque los metabolitos del fármaco o de la anestesia se van a eliminar por vía renal. Entonces, si hay una falla en la filtración del riñón, pues no se van a excretar estos fármacos y van a generar efectos adversos sobre el paciente. O, digamos, si el paciente está enfermo del riñón, recuerda que uno de los principios, por lo general en anestesia se genera como una hipotensión, entonces el riñón también se va a ver influenciado. Entonces uno tiene que evaluar tanto hígado como riñón en pacientes geriátricos para procedimientos quirúrgicos o que necesiten anestesia. ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? Gracias. Listo, Kevin. ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos?
Listo, entonces a tener en cuenta todos esos componentes que vemos en la gráfica de Borón, en la cual vamos a ver pues diferentes componentes, obviamente las arteriolas. Bueno, María Clara hizo una pregunta. Dice, en caso de que un perro, si tiene un tumor cerca de un riñón, bueno, si digamos tiene el tumor en el riñón, pues obviamente hay que hacer una nefrectomía, que es la extirpación quirúrgica del el riñón afectado, ¿sí? Hay, pues digamos así, en la clínica, aunque sí se puede dar, pero no es así muy alta la casuística de pronto de tumores renales. De pronto sí hay algunos problemas que sí comprometen eh, la funcionalidad y la integridad renal, pero no lo vemos, digamos, así con tanto tumor, eso es más complejo. Obviamente que hay que extraerlo. Lo mismo si el paciente tiene una hidronefrosis, hay que hacer una nefrectomía. Listo. Entonces vamos a ver que hay diferentes, lo que es la tasa de filtración glomerular, tenemos que tener en cuenta diferentes componentes que están conformando, pues obviamente, eh, tanto el glomérulo como los túbulos y las diferentes presiones que hablábamos. Entonces hablábamos de la arteriola aferente, que ¿cuál es su función? Permitir que la sangre pues llegue finalmente hacia o se dirija hacia los capilares glomerulares. En esos capilares glomerulares, como les decía ya, hay que tener en cuenta la ley de Starling y dentro de esos capilares glomerulares va a haber una presión. ¿Qué presión va a haber? Una presión que va a retener líquidos, que va a ser una presión osmótica del capilar y va a haber una presión que va a intentar que salga el líquido, ¿sí? Una presión hidrostática. Segundo. Y esos dos tipos de presiones, pues finalmente son los que van a determinar si el soluto o el líquido puede ser atravesado a través de ese endotelio fenestrado que hay en el capilar glomerular. Entonces, la presión hidrostática es de salida de líquido y la presión osmótica es la que va a intentar retener el líquido dentro del capilar glomerular. Y el espacio de Bowman, mira, toda esta es la cápsula de Bowman. La importancia de la cápsula de Bowman es que va a tener un espacio de Bowman y ese espacio de Bowman pues, finalmente es el que me va a permitir también una diferencia de presión junto con el capilar y esa diferencia de presiones pues finalmente van a permitir entonces que las sustancias pasen. Vamos a tener igual una presión osmótica que es de retención y una presión hidrostática que es de salida. Esta presión dentro del capilar, la osmótica que es la de retención, pues va a estar dada por las proteínas, ¿sí?, que están dentro del capilar. Y la presión osmótica pues va a estar dada por moléculas, perdón, la presión hidrostática va a estar dada por moléculas como el sodio, ¿sí? Y la presión del capilar, de la cápsula, del espacio de Bowman, del espacio de Bowman, vamos a tener una presión osmótica dada por los electrolitos, por el sodio, ¿sí? Porque acá este espacio es libre de proteínas, ¿no?
Y una presión hidrostática, pues dada por ejemplo, las proteínas de alto peso molecular no pueden pasar, pero sí hay unas proteínas como la de Benson-Jones que permiten que se pueden pasar por el capilar glomerular. Esas proteínas también son las que van a permitir entonces la presión hidrostática. Esas mismas proteínas que están en el capilar hacen que se genere la presión hidrostática. Entonces la presión hidrostática en el espacio de Bowman van a estar dado por las proteínas, ¿sí? Las proteínas que están dentro del mismo capilar, porque van a traer más, ¿sí? Algunas proteínas como las proteínas de Benson-Jones de pronto pueden aportar algo también en la presión, pero osmótica del espacio de Bowman, ¿sí? Pero las proteínas del capilar son las que finalmente permiten que se genere entonces la presión hidrostática en el espacio de Bowman. Y esas diferencias de esas presiones, pues finalmente van a generar que siga o no la sustancia para ser filtrada. ¿Listo? Entonces prácticamente eso es la tasa de filtración glomerular. Ustedes ya con el ensayo que hicieron me imagino que profundizaron un poco en el tema, por eso les quería preguntar algo, que no estuviéramos tan perdidos en ese tema. Entonces, hasta el momento tenemos alguna pregunta, muchachos. No, profe. Listo. En esta imagen también podemos observar entonces lo que hablábamos, que habían unas células que eran muy importantes, que eran las células mesangiales o extraglomerulares, también las células de la mácula densa, ¿sí? Esas células justaglomerulares que se van a encontrar en la porción en donde se encuentran la porción de las arteriolas glomerulares o de las arteriolas aferente y eferente, con la rama ascendente gruesa del asa en Henle y el túbulo distal. Ese límite que hay en estas dos tiene unas células especiales que son las que me van a permitir la liberación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? Entonces hay que tenerlas muy, muy en cuenta. Y que censan la cantidad de sodio que hay dentro de la arteriola eferente. Y acá vemos entonces que la arteriola aferente es la que va a permitir el aporte de sangre hacia los capilares glomerulares. Después de los capilares glomerulares y cruzando toda esa barrera en el cual estaban los podocitos, el endotelio fenestrado, las presiones en la cápsula de Bowman y en el capilar glomerular, permitían entonces el paso de ciertas sustancias y de agua. Y esa cantidad de sangre que pasa a través del capilar, entonces va a ser una cantidad de sangre filtrada, el ultrafiltrado capilar. Aquí antes de pasar al tubo, o lo que va a pasar a los túbulos para ser reabsorbido es el ultrafiltrado capilar. Todas esas sustancias que finalmente el capilar permitió que atravesara. Cuando hay un daño en el capilar, por ejemplo en los podocitos, va a haber entonces una salida de proteínas y vamos a generar proteinuria. Entonces, tenerlo en cuenta esa proteinuria. Muy importante porque la proteinuria de algún modo también me permite clasificar si hay una enfermedad renal adyacente o no. Listo. ¿Qué va a pasar en los túbulos? Pues acuérdense de todos esos capilares, las vasas rectas que tenían contacto con ese túbulo. Finalmente, pues a través del túbulo va a permitir el paso hacia hacia el lecho vascular, ¿sí ves? Hacia esos capilares peritubulares que están en compañía o en cercanía a los túbulos con el objetivo de que los túbulos lo alimente o le aporte todos esos compuestos que necesitan ser reabsorbidos. Pero no solamente ocurre esto, también a nivel de que vayan atravesando los túbulos, vamos a ver que hay una cantidad de sangre o de esa sangre que están en los diferentes capilares, sea reabsorbida algunas sustancias, ¿sí? Por ejemplo,
cuando hay un intercambio entre el sodio y el potasio dependiendo de las demandas del el organismo, cuando hay, por ejemplo, una absorción de calcio y excreción de fósforo, ¿sí? Eso hay que también tenerlo en cuenta en el momento de calcular la cantidad de orina excretada, ¿sí? Entonces, por eso, la cantidad de orina excretada es igual a la cantidad de orina filtrada o el ultrafiltrado menos la cantidad de absorbida más la cantidad secretada, igual a la cantidad excretada de orina. Que en un perro, ¿cuánto es la producción de orina? De 1 a 2 ml por kilogramo por hora. Y en el gato de 0,5 a 1 ml por kilogramo por hora. Entonces, si un perro pesa 10 kilos y digamos la producción es de 1 a 2 ml por kilogramo, en una hora un perro estará produciendo entonces 10 ml. De 10 a 20 ml. Hasta acá preguntas. Ya habíamos visto esta imagen, pero para lo que no la entendieron ya con el trabajo que me desarrollaron de la filtración glomerular, yo creo que ya les quedó un poco más claro. Igual vamos a hablar un poco de ella y es la presión glomerular normal, que no solamente está, como lo mencionaba anteriormente, por los diferentes cambios de presiones, sino que adicional está por el diámetro que generan tanto la arteriola aferente, que es la que aporta el riego sanguíneo, versus la deferente, que es la que lo va a extraer. Entonces vamos a saber que en condiciones normales, por lo general, la arteriola aferente está un poco más dilatada que la arteriola eferente. Y esto se debe a unas sustancias muy importantes, como lo es la prostaglandina I2, que es la que mantiene una vasodilatación de la arteriola aferente. Y a una contracción, recordemos que el sistema renina-angiotensina, cuando hablábamos, decíamos, no, es que es el sistema que maneja la presión arterial, ¿sí? Va a regir influencia sobre entonces esa arteriola eferente generando pues la vasoconstricción. ¿Sí? ¿Y por quién está? Por el angiotensina 2, que es el más potente vasoconstrictor que hay liberado por el mismo organismo. Eso normalmente se da entonces en condiciones normales. Toda esa hemodinámica glomerular en condiciones normales. Vamos a ver entonces que hay patologías o que hay algunos medicamentos que pueden interferir con este tipo de sustancias y que a su vez van a generar entonces consecuencias nefastas sobre el riñón, entre las cuales vamos a tener entonces los AINES, ¿sí? Que los utilizamos para que, ¿en qué momento? En el momento en que un paciente tiene fiebre y en un paciente que tiene dolor, ¿sí? El AINES es un fármaco, sus siglas traducen un analgésico, antiinflamatorio, antipirético, ¿sí? No esteroidal, ¿sí? Porque acuérdense que también los antiinflamatorios que son de tipo esteroidales, ¿cuáles serían? Profe, ¿serían los glucocorticoides? Sí, muy bien, Kevin. Los glucocorticoides son los analgésicos antiinflamatorios esteroidales.
Son a partir de, producidos a partir de entonces ese, de esa glándula adrenal y producidos por el mismo organismo. Kevin Trujillo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Entonces, esa utilización de los AINES van a permitir entonces que, de algún modo, esa consecuencia se va a llevar a cabo a través de la arteriola aferente, porque los AINES al momento de ser antiinflamatorios, antipiréticos y demás, lo que hacen es que inhiben las prostaglandinas. ¿Sí ves? Entonces, digamos, si inhiben las prostaglandinas, pues van a inhibir esa prostaglandina I2, y esa prostaglandina I2, pues es muy importante entonces para mantener esa vasodilatación de la arteriola aferente. Y como ya no hay vasodilatación de la arteriola aferente, pues sencillamente se va a generar una vasoconstricción. Y esa vasoconstricción, ¿sí? Esa vasoconstricción que se va a generar, pues va a generar que disminuya la llegada de sangre, ¿sí?, a los capilares glomerulares. Y si disminuye la entrada de sangre a los capilares glomerulares, pues finalmente va a disminuir la presión glomerular y va a disminuir entonces la tasa de filtración glomerular. ¿Sí? Por otro lado, vamos a tener a los inhibidores de la ECA. ¿Sí? Los inhibidores de la ECA son unas sustancias como por ejemplo el enalapril, el captopril, ¿sí?, que de pronto nosotros los escuchamos cuando los utilizan nuestros abuelos que son hipertensos. ¿Sí? Entonces nosotros escuchamos, no, la abuela, mijita, tráigame el enalapril porque se me subió la presión. Ellos no le dicen la presión, sino la tensión, pero es la presión. Entonces, ese enalapril, pues al ser un inhibidor de la ECA, pues va a generar entonces va a inhibir la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, como inhibe la enzima convertidora de angiotensina, finalmente no se va a convertir en angiotensina 2, que es la que va a generar entonces que la presión de la arteriola eferente, que debería de ser una vasoconstricción constante por parte de la angiotensina 2, pues finalmente no se lleve a cabo y va a permitir entonces una dilatación de esa arteriola eferente y finalmente pues va a disminuir la tasa de filtración glomerular porque la llave que estaba aportando sangre, ahora la salida es mayor. Entonces va a haber menor tiempo contacto entre la sangre con los capilares glomerulares y va a disminuir entonces la tasa de filtración glomerular. ¿Hasta hay alguna pregunta? Por eso los AINES están contraindicados en pacientes deshidratados. Si yo tengo un paciente que está deshidratado, pues este paciente disminuye la llegada o el aporte de sangre hacia el glomérulo y adicional si le pongo un AINES, pues peor, porque voy a generar una vasoconstricción. Vamos a generar una vasoconstricción. Sumada más la hipovolemia, pues finalmente va a desarrollar una disminución en la tasa de filtración glomerular. Hasta aquí preguntas.
¿Ya quedó un poco más claro o no? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud, aporte? Creo que María Clara escribió algo. Sí, ya más claro. Gracias, María Clara. Preguntas, muchachos, por favor. Profe, digamos que si hay un problema en la presión, digamos, ¿qué problemas puede desencadenar? ¿En la presión arterial? Sí, señor. Si hay un problema en la presión arterial, pues ese aumento en la presión va a generar que se genere una vasoconstricción de la arteriola eh, eferente aún más y después va a afectar esa arteriola aferente. Entonces se va a disminuir también la llegada de aporte de sangre al capilar. Sí, entonces, problemas en la presión arterial también van a generar problemas a nivel renal y en realidad está fallando el riñón porque el riñón al momento de generar la liberación del sistema renina-angiotensina-aldosterona eh, genera como un círculo vicioso porque genera una vasoconstricción generalizada y va a disminuir el aporte o el riego sanguíneo. ¿Sí ves? Y el mismo riñón es el que se encarga pues como de generar ese problema. Entonces, sí, pacientes que tengan problemas en la presión arterial, vamos a tener problemas también, no solamente a nivel del corazón, sino también a nivel renal. Y el órgano pues que está involucrado en el 75% de los casos que tengamos pacientes con hipertensión va a ser el riñón, más que el corazón. María Clara preguntó, vamos a ver lo que preguntó. Dice María Clara, en el caso de un perro, si tiene un tumor ya. En el caso de un bovino, cuando el riñón se inflama, lo mismo. Si el riñón se va a inflamar, pues va a generar problemas, posiblemente. Imagínate eh, lo que tiene que eliminar un bovino, pues un bovino, la producción de sus cuerpos cetónicos, de algunos compuestos nitrogenados también, pues prácticamente hace que la función del riñón sea muy similar en las diferentes especies. Eh, obviamente que, digamos, los desechos pueden variar, pero, digamos, si un paciente tiene un problema de un riñón, pues va a generar también signos neurológicos, ¿sí? Eh, y los riñones en el bovino, pues son palpables por vía rectal. Nosotros finalmente podemos palpar los riñones por vía rectal eh, y nos ayuda como a diferenciar esas enfermedades. La brucela también puede afectar lo que es el problema renal, la leptospira, ¿sí? Hay enfermedades renales, eh, también el helecho macho, pero el helecho macho también actúa más a nivel de la vejiga. Pero definitivamente si tenemos un paciente con alteraciones renales, pues podemos generar también una cetoacidosis, podemos generar entonces una azotemia, también en esos pacientes se puede generar. Listo.
Veíamos las diferencias entre los riñones, que eran unos riñones lisos para las especies menores, como lo son los felinos y los caninos, que tenía pues un borde, una extremidad craneal y una caudal, un borde lateral y medial, que está cubierto por la cápsula eh, renal. Tenemos el hilio renal, que es la entrada de la arteria, vena y el uréter, que ahí es donde se liga para generar la nefrectomía, que es cuando necesitamos finalmente sacar un riñón. Tenemos un corte muy importante y muy bonito cuando lo veamos en la ecografía. Vamos a ver que entonces tenemos la corteza renal, que es la que vamos a identificar, y la pelvis o médula renal, ¿sí? Vamos a ver esos tres compartimentos y se diferencian muy bien mediante proceso ecográfico. Entonces vemos la corteza, vemos la pelvis, vemos la médula, que la médula va a estar más anecogénica. Eso lo vamos a ver en las prácticas debido a que está acumulando líquido u orina, ¿no? El hilio renal, mira, ¿sí? Muy importante este corte en el riñón y es el que siempre evaluamos en las ecografías. Recordando siempre la disposición de las diferentes nefronas, de las corticales y de las justaglomerulares, que finalmente pues, nos van a dar sustento para identificar pues, las patologías renales. Ya el riñón del bovino lo vemos que es lobulado, que es una característica anatómica muy importante. Ahí lo vemos, pero igual también tiene su corteza, tiene su médula, su papila renal, su pirámides, ¿sí? Su pelvis renal. Y pues ya que hablamos de las nefronas, que hablábamos que había una cortical y una glomerular, hablamos algo de diferencias de ellas. Y pues acá ya tenemos una gráfica en la cual no solamente involucra el glomérulo, sino que adicional los túbulos, ¿no? Entonces tenemos inicialmente un túbulo contorneado proximal, un asa de Henle, un túbulo contorneado distal, ¿sí? Y una serie de túbulos conectores que finalmente llegan al conducto colector o al conducto de la relación que hay pues con diferentes capilares peritubulares que son muy importantes. En cuanto a la estructura de la nefrona, entonces vamos a tener el glomérulo, que ya lo describimos, el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Un túbulo recto proximal, una rama ascendente, perdón, sí, es descendente, dice, una rama descendente fina del asa de Henle, esta que viene acá en gris, una rama ascendente también fina o delgada, la podemos describir, del asa de Henle, una rama gruesa ascendente del asa de Henle, quien va a tener contacto entonces con el túbulo contorneado distal y en donde va a ir entonces las células de la mácula densa, ¿sí? Luego el asa gruesa ascendente del asa de Henle, seguimos entonces con el túbulo contorneado distal, ¿sí? Un túbulo de conexión, un túbulo colector inicial, ¿sí? El túbulo colector, ¿sí? Y finalmente el conducto de Bellini. ¿Quién va pues a drenar en la papila de la pirámide? ¿Sí? Pero toda esta diferencia de túbulos la tenemos que tener en cuenta. Porque a través de esos túbulos es que se van a permitir la absorción de diferentes sustancias. ¿Sí? Por ejemplo, en la porción inicial del túbulo contorneado proximal es la mayor absorción de sodio. Ya lo vamos a ver eso un poquito más adelante. Hasta aquí pregunta en cuanto a los conductos o a los túbulos.
Por el momento no, profe. Listo. Entonces los vamos a volver a repetir para que los anoten, muchachos. Entonces, glomérulo, túbulo contorneado proximal, túbulo recto proximal, rama ascendente, rama descendente fina del asa de Henle, rama ascendente fina o delgada del asa de Henle, rama ascendente gruesa del asa de Henle, la mácula densa, túbulo contorneado distal, túbulo de conexión, túbulo de colector inicial, ¿sí? Túbulo colector cortical, que está en la corteza, túbulo colector medular, porque ya atraviesa la médula, y conducto colector interno y conducto de Bellini o conducto colector principal, que es el que va a drenar finalmente entonces a la papila de la pirámide. Y acá vemos entonces una nefrona que es justaglomerular, mírala, y una que es cortical. Y la cortical entonces va a tener pues la misma cantidad posible de los mismos túbulos, pero pues lo que no va a tener es, o sea, va a ser más corto ese sistema de los túbulos. Tiene un túbulo contorneado proximal, un túbulo recto proximal, ¿sí? Una rama ascendente gruesa del asa de Henle, una rama descendente fina y descendente fina y una rama ascendente fina también, rama gruesa del asa de Henle, ¿sí? Un túbulo contorneado distal más pequeño y un túbulo conector. ¿Sí? Son similares las estructuras, lo único que disminuye es su longitud, o sea que en una es más grande que en la otra. Preguntas. Listo. Ahora vamos entonces, ya viendo los diferentes tipos o las diferentes porciones de los túbulos, pues vamos a ver entonces dónde va a ser la absorción de las diferentes iones o electrolitos. Inicialmente el transporte de sodio, entonces vamos a ver que a través del glomérulo se va a excretar el 100% de sodio, o sea que todo el sodio que pase por el capilar glomerular va a pasar hacia los túbulos. ¿Sí? Entonces, la absorción en su mayor cantidad va a estar a nivel del túbulo contorneado proximal. Más o menos un 67% del 100% filtrado se va a absorber entonces en el túbulo contorneado proximal. ¿Sí? En el túbulo, terminando ya el túbulo recto proximal, se va a absorber el 33% restante. ¿Sí? Y finalmente se va a terminar de absorber a través del túbulo contorneado distal y en el túbulo de conexión. Y alguno, más o menos un 3% en su menor cantidad, se va a absorber a través del túbulo conector. ¿Sí? En el asa de Henle no hay absorción entonces de sodio. Listo. Regálenme un segundo, chicos, y ya seguimos. Entonces, esa mayor absorción de sodio la vamos a ver entonces a nivel de
de los túbulos contorneados, el proximal es el que es el más relevante de todos. Recordemos entonces que en ese túbulo contorneado proximal, inicialmente pues la absorción de sodio se va a dar a través de diferentes canales o transportadores. Esta es la luz del túbulo, ¿no? O sea que esta es la membrana apical del epitelio del túbulo, de la célula epitelial del túbulo, y esta es la vasolateral. Sí, entonces vamos a ver que ese sodio, mira, inicialmente se absorbe junto con la glucosa, tal cual como lo veíamos a nivel intestinal, que veíamos que el sodio se absorbía junto con la glucosa, ¿sí? Vamos a ver entonces que el sodio también va a generar un transporte contra un transporte con flujo contrario o con el hidrógeno. Entonces se va a liberar el hidrógeno y se va a absorber el sodio. La absorción de agua, mira, que se da también inicialmente en el túbulo contorneado proximal sin la participación del sodio mediante los canales de acuaporina y también a través de las membranas o de los espacios laterales. También hay una absorción de sodio junto con el agua. Entonces, importante también el sodio, tiene unas capacidades osmóticas, o sea, que atraen el agua. ¿Sí? Importante la anhidrasa carbónica tipo 2 también en ese tipo de células debido a que el sodio se intercambia con un intercambiador de hidrógeno-sodio. Y en la membrana vasolateral vamos a ver que va a tener contacto entonces con el lecho vascular y en el cual pues vamos a tener una bomba de sodio-potasio ATPasa, pues que va a sacar el sodio hacia el lecho vascular y va a introducir el potasio. ¿Sí? Una bomba de potasio que va a terminar de sacar ese potasio absorbido en la bomba de sodio ATPasa, una bomba de sodio bicarbonato que va a sacar de la célula hacia el exterior, va a enviar el sodio y el bicarbonato y un canal de acuaporina, o sea que permite entonces la salida de agua. Entonces en la mayor cantidad donde se absorbe agua y sodio va a ser entonces en el túbulo contorneado proximal. Otra porción que va a absorber sodio va a ser la rama ascendente gruesa de la asa de Henle, ya terminando de llegar pues al túbulo contorneado proximal. Y vamos a ver entonces el sodio de absorción paracelular y vamos a ver una bomba de sodio, potasio, cloro que también permite la absorción de agua. Mira, a diferencia de la túbulo contorneado proximal, ya en esta porción de la rama ascendente gruesa del asa de Henle ya no va a haber absorción de agua. Entonces, muy importante tener el sitio donde en realidad se va a absorber entonces el agua. Muy importante tenerlo también en cuenta, ¿no? Listo. Otra porción entonces que va a absorber sodio es el túbulo contorneado distal. ¿Sí? Va a tener entonces una absorción de sodio y cloro. Tampoco va a haber absorción de agua. Y en la membrana vasolateral vamos a tener igual una bomba de sodio-potasio ATPasa, un canal para el potasio y uno para cloro, que finalmente permite que estos iones pasen entonces a los capilares peritubulares. Y el túbulo de conexión también tiene un grado de absorción, aunque menor, debido pues a las diferentes canales transportadores que hay. Mira que acá hay un canal que finalmente es un transporte pasivo, con un transporte pasivo para el sodio y una salida de potasio. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende la absorción también? De la cantidad de canales que estén en el área de absorción. De eso va a depender. Y pues la bomba de sodio-potasio ATPasa, muy importante para eliminar el sodio y la absorción de potasio.
perdón, para la absorción de sodio a través de los capilares peritubulares y la secreción de potasio, que se va a eliminar en la orina. Entonces, en la orina es rica en potasio y baja en sodio. Hasta aquí preguntas con el transporte de sodio. Preguntas, muchachos. ¿No hay preguntas entonces, muchachos? Bueno, tomémonos un descansito de 5 minutos y ya seguimos con el resto de tema. ¿Listo? Ya regresamos. Ya nos vemos.
Listo. Ya estamos, ¿sí? Bueno. Ese es, en cuanto a la absorción de sodio, ¿alguna pregunta, muchachos? No, profe. Listo. Ahora otro ion importante que se absorbe a nivel de los túbulos. Espérame, le contestó algo a la doctora Angie ya. Dame un segundo que me está escribiendo algo ella. Bueno. Entonces, digamos, en cuanto a la absorción de otros electrolitos importantes o iones importantes, vamos a tener entonces la absorción de cloro, que es el principal anión del organismo, y lo vamos a tener entonces a nivel del túbulo contorneado proximal, en el cual hay un espacio intersticial y se permite la absorción de ese cloro a nivel de ese espacio intersticial, y otro cloro que es arrastrado con el agua, ¿sí? A través de esos espacios laterales o esos espacios intersticiales se va a absorber entonces ese cloro. Y en el túbulo recto proximal también vamos a ver. Entonces, a nivel del túbulo recto, pues vamos a ver entonces que hay absorción obviamente de sodio y absorción de cloro. Que esta absorción de cloro también va a ser generada por un intercambiador de cloro-hidrógeno, ¿sí? Entonces el hidrógeno se ve que es muy importante al momento de la absorción de algunos otros iones y que también pues de este modo pues hay un equilibrio por parte del riñón. Mira que el riñón maneja esa secreción de hidrogeniones. Entonces en cuanto a la absorción, entonces ese hidrógeno es muy importante. También de algún modo ese hidrógeno en este campo renal puede modificar entonces o hacer parte del equilibrio ácido-básico. Y pues vamos a ver entonces que hay en la membrana vasolateral el que más abunda va a ser entonces la bomba de sodio-potasio, va a haber un canal libre de cloro y va a haber entonces un cloro y un potasio en una bomba de cloro-potasio que van a salir pues de la célula del epitelio del tubo. En la rama ascendente gruesa de la sangre también va a haber una absorción de cloro. Recordemos que en esta asa ya no hay absorción de agua, eso es muy importante. Va a haber una bomba de sodio, potasio, cloro, que permite la absorción. Va a haber una bomba de sodio, hidrogenión, ¿sí? Que son importantes pues finalmente para que se active o que funcione adecuadamente esa bomba de sodio, potasio, cloro. Y en la membrana vasolateral vamos a tener entonces un canal de potasio, una bomba de sodio, potasio, ATPasa, un canal de cloro y un intercambiador de cloro con bicarbonato. Y en el túbulo contorneado distal, recuerden que tampoco hay absorción de agua y hay una bomba de absorción de sodio, cloro. Bomba de sodio, potasio, ATPasa y un canal de cloro. También en el túbulo colector porción cortical también hay una leve absorción
del cloro. El cloro es muy importante porque es el principal anión. También, claro, cambios en el cloro me van a generar consecuencias fisiológicas y también tienen que ver de algún modo con el equilibrio ácido-básico. Aporta ese pH. También en el túbulo colector hay absorción entonces de cloro. Bueno, ya tenemos sodio, cloro, preguntas de cloro. ¿Preguntas? Bueno, seguimos entonces con el transporte de glucosa. El transporte de glucosa, entonces, vamos a ver que eh, también se da en la porción inicial, inclusive en algunas ocasiones junto con algunos electrolitos, como por ejemplo el sodio. Listo. Y ahí vemos que entonces la mayor cantidad de glucosa es reabsorbida en el túbulo contorneado proximal. Pues la mayor cantidad de glucosa después de que atraviesa el glomérulo, pues es absorbida a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Qué pasa en los pacientes diabéticos? Que la cantidad de glucosa es tan grande que no permite ni siquiera la absorción. ¿Sí? A través, o sea, todos los canales que absorben glucosa se van a ocupar y no va a haber absorción entonces finalmente de la glucosa en pacientes con hiperglicemia. Vamos a ver involucrados en la absorción de glucosa unos canales eh, junto con el sodio que se van a llamar canales sí, canales CGLT, ¿sí? Que son los que en la mayoría de veces absorben la glucosa. Hay dos serotipos, uno CGLT2 y CGLT1, y ambos son muy importantes en la absorción de glucosa. Obviamente que la mayor cantidad van a ser correspondientes, la mayor va a ser correspondiente a los canales de CGLT2. Entonces, muy importantes, ¿no? Y también están ubicados en diferentes porciones, unos en la porción proximal y el otro en la porción distal, ¿sí? En esas porciones donde se absorbe una glucosa, vamos a ver que la membrana vasolateral, que es la que está en contacto con los capilares peritubulares, va a tener entonces importante la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Y un canal de GLUT2, el cual no es dependiente de insulina y que permite entonces que la glucosa salga a través y que sea absorbida a través de entonces los canales de los capilares peritubulares. Tenemos entonces también a nivel de la porción distal de del túbulo proximal, entonces un canal SGLT1 que permite también la absorción de glucosa, tenemos una bomba de sodio potasio ATPasa y en este caso vamos a tener un canal GLUT1 que tampoco es dependiente de insulina.
Listo, chicos. No hay preguntas entonces hasta ahí. Bueno. En cuanto a la absorción de algunos oligopéptidos, también se pueden absorber a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿sí? La mayoría de oligopéptidos. Vamos a ver unos oligopéptidos que están hidrolizados y hay unas enzimas que también los hidrolizan inicialmente, enzimas similares a las enzimas que hay a nivel intestinal que degradan los péptidos a aminoácidos. Esas enzimas se van a encontrar entonces en unas porciones del túbulo. ¿Listo? Y pues esas enzimas van a degradar. Por lo general las enzimas son la angiotensina glutatión peroxidasa, lo degradan a aminoácidos y finalmente el aminoácido puede entrar a través del túbulo mediante la absorción junto con el sodio. Entonces, eso se hace en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Hay unos oligopéptidos que se absorben por un canal especial, que es un canal PET-T1. Ese sí permite la absorción de los oligopéptidos, pero por lo general las enzimas que están en esa porción de los túbulos, que son similares o se le denominan enzimas de borde de cepillo del túbulo contorneado, van a degradar siempre los oligopéptidos con el fin de obtener aminoácidos que es de más rápida absorción, ¿no? Obviamente que cuando se absorbe el oligopéptido, hay unas enzimas a nivel intracelular de los túbulos, del epitelio de los túbulos, y lo van a convertir en aminoácidos. Entonces, hay dos formas, una que es una enzima extracelular que está junto a la luz o una que es intracelular. Así es la absorción de las proteínas y de los oligopéptidos en su gran mayoría y de aminoácidos. Entonces, en su gran mayoría siempre va a ser entonces absorbidos tanto los oligopéptidos como las proteínas en el túbulo proximal, ¿no? Túbulo contorneado proximal. Cuando ya las proteínas son muy grandes o que son algunas hormonas peptídicas, como por ejemplo la insulina, y nos dan un ejemplo, son absorbidas por endocitosis. ¿Listo? ¿Preguntas? Preguntas, chicos. Bueno, en cuanto al transporte de calcio, que es también importante, ¿no? Entonces, el 65% es reabsorbido en el túbulo contorneado proximal, el 8% es reabsorbido en el túbulo contorneado distal, el 25% es reabsorbido en el asa gruesa de Henle, en la raza gruesa ascendente del asa de Henle, y el 1% restante es absorbido a través de los conductos o el túbulo colector. Importante este calcio. Vemos entonces que el calcio en el túbulo proximal se absorbe junto con el agua. Entonces es muy importante por arrastre de solventes, a través de difusión. Entonces la absorción de calcio es muy importante. Y en la rama ascendente gruesa, pues vemos un canal de sodio, potasio, cloro importante para la activación de unos canales NKC, que son los que me van a permitir que el calcio pueda avanzar o que el calcio pueda generar función sobre esa rama ascendente gruesa. Y en el túbulo contorneado distal también vamos a tener una serie de canales que va a ser el TRPV5 y el TRPV6 que permiten la absorción de calcio. Y en la membrana vasolateral pues vamos a tener un intercambiador de sodio-calcio que es el NSK, el NSX1 y una bomba PMCA que es la que va entonces a entrar hidrogeniones y va a sacar calcio utilizando pues ATP. Hasta acá preguntas, dudas, inquietudes. Listo. Regálenme un segundito, chicos, y seguimos entonces con la absorción de potasio.
Listo. En cuanto a la absorción de entonces o el transporte de potasio, vamos a ver que la mayoría de absorción se da en el túbulo proximal. Por lo general, como todo es un espacio, todo está en medio acuoso, en medio líquido, la mayoría de absorción de los electrolitos o de los iones se va a través del agua. Vemos acá que también hay una absorción por arrastre por solventes con el agua que se da por la membrana parabasal o lateral. Son sinónimos, ¿listo? Muy importante eso. En la rama ascendente gruesa, vamos a ver que pues como ya no hay absorción de agua, pues el potasio, perdón, tiene que absorberse mediante otros iones, como por ejemplo el sodio, mediante también esa membrana o ese espacio eh, lateral, y va a tener entonces eh, una bomba de sodio, potasio, cloro para la absorción también en el asa ascendente gruesa, y en la membrana vasolateral pues vamos a tener la bomba de sodio, potasio, ATP-asa, un canal para cloro y un canal para potasio. Igual vamos a ver que el potasio, a diferencia, mira, va a tener una secreción mínima. Siempre en la membrana apical va a tener un canal que va a permitir también su liberación. Acuérdense que los niveles de potasio en exceso son malos para el organismo. En realidad, al organismo, ¿qué le interesa? Que se absorba más sodio que potasio. Eso es lo que le interesa al organismo, que se absorba sodio más que potasio. Entonces, digamos, eso pues va a generar un equilibrio entre ese sodio y ese potasio. Acuérdate que la cantidad de potasio a nivel extravascular o a nivel del espacio intersticial es menor que la que tenemos a nivel intracelular, ¿no? Entonces, por eso, para mantener todo ese equilibrio y mantener toda esa homeostasis, que es esa regulación, pues el potasio tiene una libre salida también a nivel renal. En el túbulo cortical hay una absorción mínima de este potasio. Y finalmente, pues su secreción también va a aumentar. Aquí una absorción mínima, por el contrario, y una secreción un poco mayor, porque el potasio en realidad se secreta más que el sodio. Ya en el túbulo colector cortical, pues hay una absorción ya mínima de potasio, pues igual no podemos quedarnos sin potasio, pero pues es más su excreción que su absorción. La reabsorción de bicarbonato. Del bicarbonato vamos a ver que la absorción, el 85% se va a dar en el túbulo contorneado proximal, un 10% en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, y a nivel del túbulo colector se capta alrededor de más del 4.9% del bicarbonato. Pero por lo general hay una liberación de bicarbonato en la orina diaria en los mamíferos que equivale a 1 miliequivalente al día. Sus mecanismos de reabsorción, entonces igual, esto es importante porque a partir de esta absorción de bicarbonato o secreción de bicarbonato es que el riñón influye con el equilibrio ácido básico. Entonces, por eso es muy importante este bicarbonato. Y como hablamos de bicarbonato, de hidrógenos y de CO2 y de todo eso, vamos a hablar también de una enzima muy importante en la disociación de este compuesto, que va a ser entonces la anhidrasa carbónica tipo 2. Muy importante esa anhidrasa carbónica tipo 2, ¿sí? Porque es la que va a permitir siempre los enlaces y las disociaciones de ese bicarbonato. Y mira que va a permitir la absorción del CO2. Mira que el CO2 es una absorción que prácticamente se da por difusión pasiva. Va a entrar el CO2 finalmente para generar disociación con el agua, ácido carbónico, bicarbonato, ¿sí?
esa disociación que tanto nosotros la hemos visto. Tenemos la luz del túbulo, vemos que hay una absorción de sodio y una eliminación de hidrogeniones. Ese hidrogenión se va a disociar con el bicarbonato que tenemos en la luz y se va a generar el ácido carbónico y finalmente se disocia en CO2 y agua. Entonces vamos a ver que el CO2 atraviesa entonces esa membrana apical del epitelio del túbulo intersticial, del túbulo contorneado, y se va a absorber por difusión pasiva, va a reaccionar con el agua y finalmente pues va a generar la reacción del ácido carbónico que se disocia en el bicarbonato y así el bicarbonato entonces se absorbe en la porción del túbulo contorneado proximal. Un poco más compleja que la de los diferentes iones, pero es debido precisamente a esto, a que pues el bicarbonato siempre va a reaccionar con diferentes moléculas, como el hidrogenión y como el CO2. Va a haber una secreción activa de hidrogeniones en la porción final del túbulo distal y túbulo colector que también de algún modo me ayudan a mantener el equilibrio ácido-básico y en la cual va a estar también influenciado el bicarbonato. En cuanto al ion amonio, también es muy importante tanto su producción como secreción. Vamos a ver que una está inicialmente influenciada por un aminoácido importante que es la glutamina, de la cual pues va a generar entonces 2 moléculas de bicarbonato y 2 moléculas de amonio. Esto en cuanto a los carnívoros son muy importantes, pero es el mecanismo de cómo nosotros de algún modo nos liberamos de los compuestos nitrogenados de nuestro organismo. En los túbulos colectores también hay una amortiguación en la secreción de hidrógeno. Acuérdense que si aumenta el hidrógeno, aumenta el pH, ¿sí? Y es una reacción que se va a dar entonces entre el amoníaco, ¿sí?, junto con el amonio, va a reaccionar el amoníaco con el hidrógeno y va a generar entonces el ion amonio. ¿Sí? Esto es muy importante para también mantener el equilibrio ácido-básico, porque vemos cómo está influenciado ese ion hidrógeno, cómo tiene que ser captado por moléculas para finalmente ser secretado, porque cambios en el pH también de la orina se van a ver influenciados también por ese tipo de mecanismos. Y ahí tenemos un resumen, ¿sí? Prácticamente la absorción de sodio, nuestro túbulo contorneado proximal, lo importante que es, ¿sí?, para la absorción de diferentes nutrientes, de diferentes electrolitos o iones o sustancias como el sodio, el agua, el cloro, todos esos que vimos, la mayoría se va a dar en el túbulo contorneado proximal, que es de gran importancia. Vemos también como en una porción del asa de Henle ya no va a haber absorción de agua, entonces es importante también tener en cuenta dónde se absorbe el agua, dónde funcionan los canales de acuaporinas, que son los que finalmente permiten la absorción de agua, y en su gran mayoría lo vamos a ver entonces en el túbulo contorneado proximal. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿me escuchan o se fue la señal? Chicos, Profe, sí se escucha. bueno, listo. Yo pensé que se había cortado. Listo, chicos. Entonces, si no hay preguntas, Dios me los bendiga y nos vemos entonces el día miércoles confiando en Dios. Vale, profe, muchas gracias. Dale, Dios los Gracias, bendiga, profe. muchacho.